Bueno, son unas notas de un trabajo en marcha, se llaman Los libros de mi vida, ensayo de una autobiografía futura, ensayo más bien en un sentido teatral, ¿no? Es como si estuviera ensayando con ustedes algunos momentos de la memoria de mi relación con algunos libros. Mi primer recuerdo es la imagen de mi abuelo Emilio sentado en un sillón de cuero, aislado, ausente, con un libro en la mano. Parecía dormido, con los ojos abiertos. Yo estoy parado ahí, en la zona más secreta de la casa, sin saber qué hacer. Tengo 3 años. Mi abuelo abandonó el campo y vino a vivir con nosotros a Adrogué cuando murió mi abuela Rosa. Dejó para siempre sin cambiar la hoja del almanaque en el 3 de octubre de 1943, como si ese día el tiempo se hubiera detenido para siempre. Y el aterrador calendario, con el bloc de números fijo en esa fecha, estuvo en casa durante años. Esa tarde, sin que nadie me vea, me trepo a una silla y bajo de una de las estanterías de la biblioteca un libro azul. Después salgo a la calle y me siento en el umbral con el libro abierto sobre las rodillas. Vivíamos en una zona tranquila cerca de la estación de ferrocarril y cada media hora pasaba frente a nosotros los pasajeros que habían llegado en el tren que venía de la capital. Yo estaba ahí, como si leyera, cuando de pronto una larga sombra se inclinó sobre mí y me susurró que tenía el libro al revés. Pienso que debe haber sido Borges, que en ese entonces solía pasar los veranos en el Hotel Las Delicias de Adrogué, porque ¿a quién sino a él se le puede ocurrir hacerle esa maliciosa advertencia a un chico de 4 años que no sabe leer? ¿Y qué libro sería ese?, le pregunté una vez a mi padre. Sería el libro azul del peronismo, me dijo. La ausencia total de literatura que hubo en mi infancia fue lo que hizo de mí el escritor que soy. Sin embargo, una biblioteca y el acto de leer es el primer recuerdo de mi vida. ¿Existe el primer recuerdo? Freud lo llama recuerdo pantalla. La emoción queda fijada y se desplaza hacia lo que se ve en la imagen. A mí no me interesa lo que ocultan los recuerdos, lo que puede haber atrás, sino la intensidad inolvidable de la imagen que se refleja en la memoria como una cicatriz. Lo que se ve no es el contenido del recuerdo, sino su forma. Recuerdo la primera vez que vi llorar a mi padre. Recuerdo la primera vez que fui al teatro. Recuerdo la voz de mi madre al fondo cantando un tango. Recuerdo la primera vez que estuve con una mujer. La primera lectura, la noción de primera lectura es inolvidable porque es irrepetible y es única. La vez primera que leemos a Roberto Arlt, la primera vez que leemos a Absalón Absalón de Faulkner, la emoción persiste con el aura del descubrimiento. Escuela número 1 de Adrogué. Clase de lectura. La señorita Yolanda ha creado una especie de concurso. Se lee en voz alta y el que se equivoca queda eliminado. La competencia de las lecturas desde el principio. Me veo en la cocina de casa la noche antes estudiando la lectura. ¿Por qué estoy en la cocina? Quizá mi madre me toma la lección. No la veo a ella en el recuerdo. Veo la mesa, la luz blanca, la pared de azulejos. Pero recuerdo de memoria todavía la primera frase. Llegan barcos a la costa trayendo frutos de afuera. Los frutos de afuera, los barcos que llegan a la costa, parece Conrad. ¿Qué texto es ese? Año 1946. Aprendemos a leer antes de aprender a escribir. Eran las mujeres las que nos enseñaban a leer y a escribir. Escribir a mano es una práctica arcaica, anterior incluso al lenguaje oral. Signos grabados en la piedra, en el caparazón de las tortugas, en la tierra, en papiro, en pergamino, en papel. Los instrumentos han cambiado a lo largo de los siglos. Espinas, huesos aguzados, astillas, punzones, cálamos, escalpelos, plumas de animales, plumas metálicas, estilográficas, viromes. Pero el gesto es el mismo. Se usa la mano hábil para trazar las letras y la otra como ayuda ocasional. Y eso es, en principio, aprender a escribir. Mover la mano y darle forma a signos que ya conocemos. Soy un zurdo contrariado. Solo uso la derecha para escribir y en todo lo demás la mano izquierda. La inolvidable señorita Tumini, maestra de primer grado superior en la misma escuela número 1, me obligó a aprender a escribir con la mano derecha. Estoy solo en el atardecer, me veo en el aula vacía, después de hora.
copiando palabras con el furor de un pequeño disléxico demente. Recuerdo, en el altísimo pizarrón estoy escribiendo trabajosamente con tiza blanca la palabra lámpara. Mi cumpleaños de 1948. Natalia, una amiga de mi abuelo, italiana, recién llegada, su marido ha muerto en el frente. Bellísima, sofisticada, fuma cigarrillos rubios americanos, habla con mi abuelo en italiano, en piamontés en realidad. De la guerra, imagino. Me trae de regalo Corazón, de Edmundo de Amicis, un libro amarillo de la colección Robin Hood. Recuerdo nítido el momento, estamos en el patio de casa, hay un toldo, ella tiene un vestido blanco, me entrega el libro con una sonrisa y me dice algo cariñoso que no entiendo bien, con mucho acento, con sus ardientes labios rojos. Lo que me impresionó en esa novela, que no he vuelto a leer, fue la historia del pequeño escribiente fiorentino. El padre trabaja de copista, el dinero no alcanza. El chico se levanta de noche cuando todos duermen y sin que nadie lo vea, copia en lugar de su padre, imitando todo lo que puede su letra. Lo que fijó, creo, esa escena en el recuerdo es que nadie sabe que es él quien escribe. Duerme mal, de día se mueve como un sonámbulo. Hay una serie con la figura invisible del copista, el que lee por escrito textos ajenos. Son la prehistoria del autor. El novelista norteamericano John Barth cita un escriba egipcio del 700 a.C. La historia de los copistas continúa en Grecia y más tarde en Roma, donde los señores hacen copiar a sus esclavos los libros. Son los monjes, luego, los encargados de reproducir los libros copiándolos. Hay muchos más amanuenses a lo largo del tiempo, pero recordemos a Butterfly, el espectral escribiente de Melville, a Nemo, el copista sin identidad de Casa Desolada de Dickens, a Shem, de Penn Man, el alucinado escriba que confunde las letras y los idiomas en el Feeling Awake de Joyce. ¿No era la copia en la escuela el primer ejercicio de escritura personal? La copia antes del dictado y antes de la composición, tema La Vaca. Estudio inglés con Miss Mackenzie, viuda de un alto empleado de los ferrocarriles del sur, que habita sola una casa de 2 pisos y ha publicado en el diario La Prensa 2 o 3 traducciones de Hudson. Nos daba clases particulares, se ganaba la vida de ese modo, porque la jubilación, se quejaba, les llegaba a desgano. Lo primero que leemos con ella es el libro de Hudson sobre los pájaros del Plata. Y una tarde nos llevó a visitar los 25 embúes, la casa natal del escritor, que estaba a pocos kilómetros de Adrogué. Fuimos en bicicleta, ella con sus bellas faldas al viento, parecía ir de perfil como si montara a caballo. La pollera de medio luto flameaba, o la imaginación o los recuerdos. Tiene nostalgias de Londres, pero sobre todo de Sudáfrica, Rodesia, donde su marido estuvo un par de años. La sabana infinita, los monos de cara blanca y los pelícanos de gráciles patas rojizas. Nos muestra fotos de su casona de troncos cerca de un río, al costado de un muelle. Debemos describir en inglés lo que vemos. Era una viejita simpática, irascible, anticonvencional. Si alguno de nosotros se tiraba un pedo, nos hacía parar en fila y nos olía el as. Uno por uno, hasta descubrir al culpable, que de inmediato le ha llevado de una oreja al patio. Parece una escena de Dickens, un repentino cambio de tono en una novela de Muriel Spark. Voy leyendo en un tren. Tengo el libro abierto sobre una pequeña mesa contra la ventanilla. Leo Los hijos del capitán Grant de Julio Verne. Al terminar el colegio primario, mi abuelo me lleva con él en un largo viaje al sur. Viajamos en el vagón dormitorio, las camas se convierten en asientos, hay un pequeño lavatorio que baja de la pared, plateado, minúsculo, con un espejo. En el compartimento vecino viaja sola Natalia. Hay una puerta corrediza que comunica los 2 camarotes. Desayunamos y comemos en el coche comedor, vajilla inglesa, sopera de plata. Natalia, en el vertiginoso pasillo del vagón, me acaricia el pelo.
Un olor inolvidable viene de su cuerpo. Usa una solera floreada y no se afeita las axilas. En la novela de Verne, el aristócrata escocés Lord Edwards descubre un mensaje dentro de una botella lanzada al mar por Harry Grant, capitán del bergantín Britannia, que ha naufragado 2 años antes. La principal dificultad consiste en que los datos del mensaje lanzado por los náufragos son ilegibles, excepto la latitud, 37 grados al sur. Lord Edward, los hijos del capitán Grant y la tripulación de su yate parten para Sudamérica, ya que el mensaje incompleto sugiere la Patagonia como lugar del desastre. Cuando cruzamos en tren un alto puente de acero sobre el río Colorado, yo leí en la novela que del otro lado del caudaloso río de aguas rojizas empezaba la Patagonia. El libro de Verne me explicaba lo que yo veía. El relato estaba dilatado por largas explicaciones de la flora y la fauna y el detallado relevamiento de los accidentes geográficos. La literatura popular es siempre didáctica, por eso es popular. El sentido prolifera, todo es explicado y aclarado. En cambio, lo que yo veía por la ventanilla era árido, ventoso, los pajonales, el arenal, los yuyos aplastados, las piedras volcánicas, el vacío. Hay un hiato entre lo real y las palabras, un desequilibrio entre la literatura y la vida. Debemos recordar, decía Jean Renoir, que un campo de trigo pintado por Van Gogh puede despertar mayor emoción que un campo de trigo tout court. Fin de la cita. Puede ser, depende de lo que uno haga en el trigal.